Hay momentos que se graban en la memoria colectiva de un país, no por su tamaño, sino por su significado, no porque se repitan, sino precisamente porque ocurren una vez y cambian todo. El 28 de mayo de 2025, en un estadio de Breslavia, Polonia, un ecuatoriano escribió una página eterna. Se llama Moisés Caicedo y ese día puso a Ecuador en la cima de Europa. Hoy vamos a hablar de Moisés Caicedo, campeón de la Conference League 2025. Sean bienvenidos a Yo, Janito. No, la verdad que... No, muy feliz, la verdad que es un sueño hecho realidad. Ganar título con uno de los mejores equipos del mundo siempre es lindo, ¿no? Y bueno, la verdad que muy contento. Te quiero preguntar por el niño Santo Domingo que juega PlayStation en estas competiciones, hoy está acá disfrutando y siendo campeón. Sí, todo gracias a Dios, la verdad. Yo siempre digo que Dios es fiel y cumple los sueños. Yo siempre he creído, mis padres me inculcaron eso y la verdad que me siento muy feliz de todo el sacrificio que hice. Al final valió la pena, entonces estoy muy contento. Chelsea venció 4-1 a Betis en la final de la UEFA Conference League, y sí, fue un título europeo más para la colección de los ingleses. Pero para nosotros fue mucho más. Fue una reivindicación, una afirmación, una bandera alzada en medio del viejo continente que gritó: Ecuador está acá. Porque no fue solo que Chelsea ganó, fue que Moisés Caicedo marcó, y lo hizo con un bombazo desde fuera del área en el minuto 91. Un golazo que selló el título y que lo convirtió además en el primer ecuatoriano en marcar en una final europea de clubes. Nada de eso es casualidad. Caicedo no llegó hasta ahí por arte de magia. Su historia, como la de tantos héroes silenciosos de nuestro fútbol, empieza en los rincones más humildes de la patria. Nació en Santo Domingo, una ciudad más conocida por su mezcla cultural que por ser cuna de futbolistas. Jugaba descalzo, en canchas de tierra, como tantos niños que sueñan sin saber que están entrenando para un destino mayor. Desde ahí, desde ese barro, comenzó el viaje del que hoy es uno de los mejores mediocampistas defensivos del mundo, para mí el mejor. El gol ante Betis no fue una anécdota, fue el desenlace natural de una temporada en la que Caicedo fue el corazón de Chelsea. Aunque su participación en la Conference League fue limitada por rotaciones, Maresca no dudó en ponerlo como titular en la final, y no se equivocó, porque si algo define a Caicedo es su fiabilidad. Junto a Enzo Fernández, lideró el mediocampo con firmeza y claridad, jugó, recuperó y distribuyó. Y además, cuando el partido moría, cuando los rivales ya no tenían respuestas, se animó a soñar, robó una pelota, la transportó y sacó un disparo que explotó en las redes, como si todo Ecuador hubiera pateado con él. Enzo que busca el cuarto, por afuera Dewsbury, Caicedo. Oye cómo va Caicedo, el gol para el Che. Qué bueno, oye cómo va Caicedo, el gol para el Che. Qué bueno, pa 4-1, esto se ha terminado. Ese gol fue mucho más que un gol, fue un símbolo, porque Ecuador había tenido grandes jugadores en Europa. Antonio Valencia, por ejemplo, fue campeón de la Europa League con el Manchester United en 2017, pero no marcó en la final. Jefferson Montero, Cristian Noboa, Felipe Caicedo, todos dejaron huellas, pero ninguno tan imborrable como esta. Moy se convirtió en el primero en romper el cerco, el primero en hacer que todo un país gritara de orgullo ante el mundo. ¿Cuándo va a meter gol si juega de mediocentro? Habla bien. Sí, la verdad que vi la oportunidad que podía desplazarme y lo hice, ¿no? Y la verdad que fue un gol, la verdad que para la historia y solamente agradecer a Dios y muy contento. Hay un país que hoy se paralizó en la tarde para ver este partido. ¿Qué le dices a Ecuador que estuvo ahí pendiente de ti? Aquí lo llevo a mi Ecuador siempre, a todas partes de mi Ecuador, la verdad que gracias, estoy muy contento por el apoyo que me brinda, no solo a mí, sino a Pacho ahora que va a jugar pronto. Estoy seguro que todo el país va a estar con él también. Y estamos muy contentos que nos apoyen porque necesitamos su apoyo. El impacto de su actuación no tardó en sentirse. En su ciudad natal, Santo Domingo, hubo celebraciones espontáneas, pantallas gigantes en plazas públicas, niños imitando su gol en las calles, padres emocionados hablando del niño Moy, porque así lo llaman, el niño Moy,
un apodo que refleja su juventud y su conexión con el pueblo. A sus 23 años, representa no solo al futbolista exitoso, sino al muchacho que nunca olvidó de dónde vino. En redes sociales, los ecuatorianos inundaron las redes, obviamente, con mensajes de emoción, comparaciones con Antonio Valencia, memes de orgullo nacional, frases como "Moy nos puso en Europa". Incluso hubo publicaciones que decían: no es solo un gol, es la esperanza hecha carne, es la historia que se reescribe con acento tricolor. Y no era para menos, porque en ese instante, Caicedo no solo metió un gol, metió a Ecuador entero en la conversación de la élite. Su temporada fue sin dudas brillante. Jugó 43 partidos con el Chelsea, acumuló 3.636 minutos, promedió 6 balones recuperados por partido, ganó el 59% de sus duelos, fue titular en el 82% de los partidos, y aunque sus estadísticas ya eran notables, lo que terminó de cimentar su figura como liderazgo, como líder, fue elegido el mejor jugador de la temporada de Chelsea por sus propios compañeros, y además por los aficionados. Y eso, en un club plagado de figuras, habla de su peso específico, habla de Moisés Caicedo. El contexto de la final también realza su gesta. El Chelsea empezó perdiendo, a los 9 minutos, Abde puso el 1-0 para Betis, pero los ingleses no se desmoronaron. Empataron con un cabezazo denso, pasaron al frente con Sancho y finalmente, con el gol de Moy, sellaron una goleada que quedará en la historia, no solo de Chelsea, sino del fútbol ecuatoriano. Y es que el Chelsea también hizo historia. Con esta Conference League se convirtió en el primer club en ganar las 3 principales competencias UEFA, Champions League, Europa League y Conference League. Un hito que solo ellos pueden reclamar actualmente. Y en ese logro, un joven de Santo Domingo puso su firma. Caicedo ya había sido noticia años atrás, cuando se convirtió en el futbolista ecuatoriano más caro de la historia. El Chelsea, recordemos que había pagado 115 millones de libras al Brighton por su ficha en 2023. Algunos dudaban, otros lo defendían. Hoy nadie discute. El gol en la final fue la confirmación de que ese dinero no fue gasto, fue inversión. Porque Moy no solo cumple, Moy trasciende. Su estilo de juego es puro ADN ecuatoriano, combativo, incansable, comprometido. En la final corrió más de 11 kilómetros, recuperó pelotas, presionó, se hizo sentir. Lo comparan con Kanté, con Makelele, pero lo cierto es que Caicedo es Caicedo, único, diferente y cada vez más completo. No sorprende entonces que su actuación tenga eco también en la selección ecuatoriana. En 2025 la Tri marcha segunda en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y Moisés es uno de esos pilares. Junto a jugadores como Ener Valencia, Piero Hincapié, también tenés a William Pacho, por ejemplo, que el sábado va a jugar la final de la Champions League. Lidera un grupo joven, talentoso y con hambre de gloria. Lo que hizo en Chelsea refuerza su autoridad en la tricolor, porque ahora no es solo el que marca el ritmo en la mitad, sino también el que sabe cómo se gana una final. Y eso es muy importante, es la experiencia. Su gol tuvo sabor a patria. Tras marcar, corrió hacia los hinchas, señaló el escudo de Chelsea, pero luego levantó las manos al cielo. En Ecuador ese gesto fue interpretado como un homenaje a su gente, un recordatorio de que él, aunque brille en Londres, sigue siendo de allá, de nosotros, de Ecuador, del barrio, del potrero. Yeah, when I put this color, I score goals. That's why I put this color. Medios como El Universo, Primicias, Diario Extra abrieron sus portadas con su nombre, histórico. Moisés nos puso en la cima. El niño Moy hace historia. Todos esos títulos. Y en Esmeraldas, en el Valle de Chota, en Guayaquil y en Quito, se habló de él como de un hijo propio, porque lo es, porque representa la posibilidad, porque si él lo logró, entonces muchos pueden soñar con lo mismo. En Independiente del Valle, su club formador, también hubo celebración. Publicaron un mensaje en redes. Orgullosos de ti, Moy. Eres el reflejo de nuestro trabajo y de la fuerza del fútbol ecuatoriano. Porque Caicedo no nació en una gran academia europea. Se formó en Sangolquí, con sudor, esfuerzo y convicción. Su éxito es también el éxito de un modelo formativo que empieza a dar frutos de talla mundial. Hay algo más, algo simbólico. Moisés no solo fue campeón, no solo fue figura,
no solo marcó, lo hizo cuando parecía imposible, lo hizo cuando muchos ya estaban cansados, lo hizo en el tiempo adicional, como diciendo, todavía hay más por escribir. Porque eso es lo que representa Caicedo, un capítulo abierto, una historia que aún no termina. Y sí, esta fue la Conference League, no fue la Champions, pero cuidado, que lo de Moy es apenas el inicio, porque ahora sabes lo que es una final, sabe lo que es ganarla además, sabe lo que es marcar con fuego, y los grandes se construyen así, con pasos firmes, con gestas inolvidables, con goles que derriban puertas. En cada rincón de Ecuador, el gol de Moisés Caicedo se gritó como si hubiese sido en una final de mundial, y en cierto modo lo fue, porque representa mucho más que un título, fue identidad, fue orgullo, fue historia. Ese 28 de mayo de 2025, en un estadio de Breslavia, Ecuador escribió una página dorada, con un zurdazo que explotó en la red y en los corazones. Moisés Caicedo, el niño Moy, se consagró campeón europeo y dejó en claro que los sueños, cuando se trabajan, cuando se pelean, cuando se viven con el alma, sí se hacen realidad. Y así Ecuador se levantó, con un gol, con un grito, con un héroe, que no necesita capa, porque ya tiene la tricolor en el pecho. Y hasta acá llegamos con el video del día de la fecha, historiadores. Espero que les haya gustado mucho el guión. Como saben, es una final de Conference League, entonces las imágenes que tengan de fondo seguramente van a estar reducidas. Vamos a tener pocas imágenes. No va a ser un video con el material audiovisual, o mejor dicho visual, que a mí me gustara. A mí me gustaría poder poner la final completa, poder ponerles todas las jugadas de Moisés Caicedo, poder ponerles los relatos, todo. Pero lamentablemente no se puede porque en YouTube ya saben lo que termina pasando si pongo todo eso. Así que con lo que pude intenté hacer esto y espero que les guste mucho, espero que lo hayan disfrutado. Si es así, recuerden que si quieren una segunda parte analizando la temporada completa de Moisés Caicedo, lo podemos hacer sin ningún problema. Recordemos que ahora se viene el Mundial de Clubes, así que vamos a tener también ahí un poco de acción. Así que como siempre, los voy a invitar a que se suscriban, que activen la campanita y si quieren, como les pedí y como les dije, una segunda parte hablando de toda la temporada de Moisés Caicedo, con gusto lo puedo hacer, pero rompan a likes este video. Dicho eso, un animal Moisés Caicedo, no tengo mucho más para agregar, la verdad. Lo que dije en el canal principal, lo que dije en Sudamérica, a mí me parece que Moisés Caicedo mantuvo vivo a Chelsea cuando Chelsea lo necesitó en la final. Porque al fin y al cabo, Moisés es eso también para el equipo. Moisés es estar cuando el equipo lo necesita. Y los primeros 60 minutos, a Chelsea se le hizo todo cuesta arriba. Le costó mucho generar, le costó mucho hacerle daño a Betis. Eso también es virtud, obviamente, del equipo rival. Pero a su vez también le costó mucho defender a Chelsea. Y sufrió bastante. Pero con ese corazón con el que juega Moisés Caicedo, fue el que terminó aguantando y manteniendo al equipo en partido. Fue el que terminó empujando a que Palmer llegue a esas 2 asistencias. Todos esos 60 minutos en los que no había aparecido casi nadie, Moisés fue un sostén. Fue un pilar fundamental para el equipo que después depositó toda su confianza en Palmer, que hizo esas 2 individualidades que fueron tremendas, y Chelsea termina siendo campeón de la Conference League gracias a sus individualidades, a sus jugadores. En este caso, a 2 asistencias de Palmer, a 2 goles, uno de Jackson, otro de Enzo Fernández, a Sancho, que también se mandó un jugadón, y por supuesto, el que terminó con el broche de oro esta temporada, Moisés Caicedo. Porque la temporada de Chelsea, por más que siga ahora, termina acá, en cierta forma. Se cumple un ciclo. El domingo pasado clasificó a Champions League. Luego de mucho tiempo vuelve a jugar Champions League Chelsea. Y vuelve a jugar con Moisés Caicedo en cancha. Eso me encantó. Rompió un récord que hace poco tiempo se había roto, que fue Azpilicueta. Azpilicueta se convirtió junto a Lampard en el único jugador que pudo disputar los 38 partidos de Premier League. Bueno, Moisés Caicedo se suma a ese podio y ahora son 3. Lampard, Azpilicueta y Moisés Caicedo. Los 3 jugadores, los únicos 3 jugadores que completaron los 38 partidos de la temporada de la Premier League con Chelsea. Siguiendo con esto, es un broche de oro, además de esa clasificación a Champions, poder hacerlo con un título.
poder cerrar la temporada con un título y de esta forma. Y fíjense cómo son las cosas y cómo está escrito el destino, que Moisés Caicedo fue el que metió el gol final. Moisés Caicedo fue el que cerró la final marcando un gol él. ¿Y por qué digo que el destino es así? Porque Moisés Caicedo fue el mejor jugador de la temporada. Lo eligieron los jugadores, lo eligieron los aficionados e incluso mucha gente lo pone como el mejor 5 de la Premier League y uno de los mejores 5 del mundo. Y bastante merecido lo tiene, la verdad. Se lo merece más que nadie, me animaría a decir. No me gusta utilizar esa palabra, pero en este caso la voy a utilizar porque Moisés lo vale. Y dicho eso, no tengo mucho más que agregar. Un broche de oro para esta temporada de Moy, que fue una de las mejores y ojalá sea el puntapié, sea el punto de partida, porque sin dudas Moisés Caicedo no tiene techo. Un abrazo a todos, los quiero mucho historiadores y ahora sí, chau chau.